hoy me toca a mí compartir la palabra. Le damos a todos la bienvenida, a los que están en las transmisiones conectados, le damos la bienvenida. Una profesora en la universidad decía: cuando hace calor de este lado hace frío, y cuando hace frío de este lado hace calor. Pero que el Señor sea quien se hace fuerte en las debilidades. Amén. Bueno, vamos a compartir la palabra. Dice que había una vez un hombre que no podía dormir porque tenía a su vecino, tenía un gallo que cantaba 3 veces por noche. Y va y se le queja a este hombre a su vecino: no puedo dormir por tu gallo. Pero ¿por qué si solamente canta 3 veces a la noche? Tanto. Si el tema no es que cante 3 veces, el tema es que yo estoy esperando que cante y ese ya no me deja dormir. Se estaban preocupando. No era tanto el canto de gallo, sino su preocupación lo que no le dejaba dormir. Bueno, el título de este mensaje se llama La armadura de la paz. En un principio yo iba a compartir estos mensajes los miércoles nomás. ¿Sí? Miércoles antepasado era un grupo selecto, siempre un grupo selecto los miércoles porque somos poquitos, ¿sí? Así que están invitados todos a venir los miércoles, como dicen las invitaciones, a equiparnos con las armaduras del Señor. Pero el Señor me guió a que continúe este mensaje, ¿sí? Que habla de la paz. Y nuestro texto como punto de partida es Isaías 9:6. Aquellos que suelen venir los miércoles van a decir: seguimos con Isaías 9:6. Es un texto importantísimo, con mucha teología. Y dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la Biblia la Biblia de las Américas. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. En otra versión dice: y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Una profecía dada por el Señor al profeta Isaías. ¿Y saben lo que significa Isaías? Significa el Señor salva, o Dios salva, lo que encaja perfectamente con el énfasis central del mensaje del profeta, que es el Mesías. El libro de Isaías, uno de los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento, y es el profeta por el cual el tiempo del Antiguo Testamento recibió más profecías mesiánicas. Así que el profeta que más habla de nuestro Señor Jesucristo es el profeta Isaías. Y este texto es un emblema, es una bandera del libro de Isaías 9:6. Y seguimos desarrollando este texto. Es un texto muy valioso, no es cualquier versículo, ningún versículo es cualquier versículo en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios apunta a nuestro Señor Jesucristo, y cuanto más esta profecía, por medio de la cual Dios está poniendo palabra en boca del profeta respecto a la venida del Mesías. Y habíamos mencionado en estudios anteriores que en esta profecía se compone de varias partes. Nos está hablando de un niño que nace, ¿sí? De un hijo que es dado. Ahí vemos la naturaleza humana. Un hijo es nacido, es la naturaleza humana del Señor. Un niño es nacido. Un hijo nos es dado, fue dado celestialmente, origen divino, naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. 2 frasecitas encierra esta profecía: la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor.
Y nos prepara también, de alguna manera, para ver cómo cada evangelio presenta a nuestro Señor Jesucristo. Vemos la naturaleza humana, un niño, ¿sí?, ha nacido. La naturaleza humana, el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como hombre. Vemos la naturaleza divina, un hijo nos ha sido dado. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, origen divino. Después dice el principado sobre sus hombros. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como rey, como aquel príncipe, como realeza. Pero cuando nos habla sobre sus hombros, nos está diciendo de que aquel reinado va a ser validado por el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio de Marcos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el siervo. ¿Vieron todo lo que encierra esta profecía? Impresionante. Y habiendo hecho este corto resumen, porque el tema no es centrarnos ahí nomás, vamos a desarrollar el último nombre dado por el profeta a nuestro Señor Jesucristo. Venimos desarrollando ya varios miércoles, ¿sí?, los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Llamará su nombre admirable. Hemos hablado del carácter admirable del Señor Jesús. Consejero. Hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo como consejero. Hemos visto diversos consejos que dio el Señor Jesús. Dios fuerte. Sí, lo que vieron los miércoles, ¿se acuerdan? El Gibor, el Dios fuerte. El Padre eterno, también lo hemos desarrollado. Y hoy vamos a hablar del príncipe de paz. Fíjense que notable que también una hermana que está compartiendo los miércoles está hablando de los nombres de Dios, ¿sí? Entonces los miércoles, vengan, hermano, está buenísimo, hay demasiado, ¿sí? Estamos yendo en paralelo los nombres de Dios y los nombres de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar del príncipe de paz. Y hay varios tipos de paz: la paz con Dios, la paz de Dios, la paz con los hermanos. Así que un mensaje tiene varias partes, pero hoy vamos a empezar hablando de la paz con Dios. ¿Quién es el que permite que podamos tener paz con Dios? El príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mensaje de salvación se llama el Evangelio de la paz. ¿Y dónde dice eso? Vamos a ver el respaldo escritural de por qué decimos que es el Evangelio de la paz. En Efesios 6:15. Yo tengo acá anotado en la Reina Valera, pero también vamos a leer en la Biblia de las Américas. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Así también dice la Reina Valera. Fíjense que Isaías, no vamos a ir ahí, solamente menciono, dice: cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Acá el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estaba describiendo en Efesios 6 la armadura del Señor, la armadura de Dios provista para nosotros como hijos, ¿no es cierto? Con la cual debe estar equipada el discípulo del Señor. ¿Y por qué es necesario esa armadura? Bueno, ahí vemos en el versículo 11, dice: revestidos con toda armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tanta armadura? Para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas del enemigo. Pero no nos vamos a detener en la descripción de toda la armadura, porque la armadura, van a ver, lean en su casa, Efesios 6, tiene varias partes, ¿sí?, que hacen referencia a la fe, a la palabra.
Pero vamos a centrarnos en el Evangelio de la paz. Calzados los pies, era una parte de la armadura con el apresto del Evangelio de la paz. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias. Ese es el Evangelio. Entonces serían las buenas noticias de la paz. Las buenas noticias que llevan a la paz con Dios. Las buenas noticias que permiten que yo tenga paz con Dios. Y la paz es una palabra griega que es eirene. ¿Por qué tanto a veces decimos en griego? Porque en este caso el Nuevo Testamento, ¿sí?, el idioma original del Nuevo Testamento es griego. Y la palabra griega para paz es eirene, ¿sí?, que es derivado de la palabra unido, estar unidos. ¿Sí? ¿Unidos a quién? A Dios. Estar de acuerdo con Dios. Esa es la paz. Estar en unión, en unidad. ¿No les suena la doctrina de la unión con Cristo? Una doctrina de la salvación, la unión con Cristo, gracias a la paz. Apresto, que es preparación o disposición, estar dispuesto, estoy apresto, estoy dispuesto, ¿sí?, con el Evangelio de la paz. Entonces podemos decir que el texto nos habla de que como soldados de Dios debemos estar aprestos, preparados, dispuestos. ¿Para qué? Para llevar esas buenas noticias que van a permitir que los corazones puedan estar en paz con Dios. Así como un día alguien vino, ¿sí?, y nos trajo esa buena noticia, le viene a memoria a cada uno cuándo fue, en qué momento, pero nos acordamos, y que ahí pudimos tener esa paz con Dios. ¿Pero quién hace eso? El príncipe de paz. Él es el que permite. Él vino equipado con todo lo necesario para dar esa buena noticia, por las cuales nosotros, ¿sí?, pudimos y podemos tener paz. ¿Con quién? Con el Padre. Los soldados romanos se ponían botas con clavos en la parte de abajo que le permitían aferrarse, ¿sí?, en el momento de lucha, ¿no es cierto?, en el momento de combate. Y el Evangelio de la Gracia es la buena noticia acerca de Cristo, por el cual nosotros, los creyentes, ¿sí?, podemos estar en paz con Dios. Y Dios, estando en paz con Dios, estamos unidos o de acuerdo a Dios, ¿no es cierto?, podemos tener esa confianza que nos permite estar firmes. Cual soldado romano que estaba firme en la batalla, nosotros teniendo esa paz, estamos unidos a Dios, y eso nos permite tener firmeza, ¿sí?, ante las insidias del diablo, como dice, para estar firmes ante las insidias de Satanás. Dios es nuestra fortaleza. Y un par de textos que nos recuerdan eso es Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Romanos 8:37-39 dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Acá la palabra es absoluta, ¿sí? Nos está diciendo que nada nos puede separar. No hay poder. ¿Sí? Una vez que tenemos esa paz, tenemos esa unión, ya nada puede separarnos. Así que tengamos ese gozo de la salvación, ¿sí? Saber de que no hay fuerza, no hay nada creado. Y por las dudas el apóstol Pablo dice: ni ninguna otra cosa creada. ¿Sí?
por si algo se le salteó en la lista, ¿sí?, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, en el príncipe de paz, el que logró esa paz con Dios. ¿Eso no es suficiente para que estemos en paz? Sí, más que suficiente. Es una gran lista que nos da la palabra, de que nada puede evitar que tengamos esa paz. Ahora, ¿cómo llegó esa paz a nosotros? Fue provista por el príncipe de paz, y sin duda que esa paz profetizada vino en forma de niño. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado, ¿sí?, el príncipe de paz. En aquel gran día, anunciado por aquel ángel resplandeciente, presentándose ante un público de pastores, público selecto de pastores, ¿no?, que pudieron presenciar ese gran anuncio que cambió la historia del mundo. Vamos un ratito a Lucas 2:9. Al 11. Dice así la palabra del Señor: y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas, de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal, para que hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay una teología incluida en este solo versículo, ¿no? Dice, primero nos habla de que hay un Salvador que expresa, el cual es expresado por su nombre, Jesús. Sí, Jesús es Salvador. Luego dice que es el Cristo, el ungido de Dios, el elegido por Dios, el Cristo, el Mesías de Israel. Y finalmente, ¿qué dice? Es el Señor, Dios manifestado en carne. Salvador, Cristo, Señor, en un solo versículo. Versículo 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Paz. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice en otra versión. Ejército celestial, presentándose junto a aquel ángel, dando voces de alabanza a Dios y dando el anuncio de paz. Ejército que anuncia la paz. Gloria en la altura, paz en la tierra, pero en la tierra solo para los hijos. Solo los hijos de Dios pueden ser beneficiados con la paz del Señor. Paz para con los hombres en quienes reposan. ¿Quiénes son estos hombres? En los que reposan el favor soberano de Dios. Entonces la paz de Dios es solo para los hijos, es exclusivo para los hijos. Acá hay una exclusividad, porque vemos que también hay otra paz, que es la paz, entre comillas, la paz del mundo. Nuestro Señor Jesús, el príncipe de paz, tiempo después recordó que Él era el príncipe de paz, aquel que anunció el profeta, aquel que estaba siendo presentado por el ángel a estos pastores. Él mismo se estaba adjudicando ser portador y dador de paz. En Juan 14:27, el Evangelio de Juan
capítulo 14, versículo 27, dice así nuestro Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otra versión dice: no como el mundo la da, yo os la doy. Hay una supuesta paz que el mundo da, pero acá el Señor estaba dando una herencia que era la paz con Dios, por medio del cual podemos estar de acuerdo con Dios. La paz os dejo, nos dejaba la paz de Dios. Mi paz os doy. Nos estaba dando su paz, por medio de la cual podemos estar sostenidos en ¿qué? En las aflicciones. Nos dejaba la paz de Dios, nos daba su paz. ¿Quién podría hacerlo si no fuera el príncipe de paz? Y un regalo se nos fue dado. ¿Sí? No es como la paz del mundo, lo deja bien en claro la palabra. ¿Por qué? Porque la paz del mundo, por un lado, no es gratuita. Vemos como organismos internacionales que buscan la paz, uno de ellos la ONU. Estoy seguro que invierten millones y millones por año buscando la paz. Entonces esa paz no es gratuita y esa paz no es eficaz, porque los resultados muestran de que no hay paz. Cada vez hay más guerra, más conflicto. Así que vemos que hasta el momento están fallando. ¿Por qué? Porque están ofreciendo una supuesta paz. El Señor nos dice: mi paz les doy. Es gratis, es dada y es eficaz. Y el mundo necesita esa paz, la paz con Dios y la paz de Dios. Es por eso que debemos estar, como dijo el apóstol Pablo, aprestos, dispuestos a presentar a ¿quién? Al príncipe de paz. Y eso lo hacemos por medio del mensaje de reconciliación, de manera que pueda haber paz en los corazones. Y el mundo necesita esa paz. Quizás pueda tener todo organizado, una persona pueda decir: no, tengo todo bien, está todo bien, la salud, la familia, la casa, el dinero, un buen trabajo, pero todo eso nada vale si no tengo paz. Es como aquel hombre que no podía dormir porque estaba esperando que cante el gallo, y quizás no iba a cantar esa noche el gallo. A veces estamos preocupados, y hoy no hay un ángel que se nos presenta dando gloria a Dios, anunciando que viene un niño que nos da la paz. Pero hay una iglesia que Dios establece. ¿Para qué? Para que anuncie ya no al niño, sino al príncipe de paz. Hay una iglesia que viene del original eclesia, que es salir afuera, ir y predicar el evangelio de la paz. El evangelio que trae reconciliación al hombre con Dios. Somos un ejército con una misión: anunciar a ¿quién? A Cristo. La Biblia dice: dar voces acerca de Cristo. Creemos, por cuanto creí, también lo hablé. Si creemos eso, tenemos que hablarlo. Y esa paz la hemos recibido, no la logramos nosotros con nuestros medios. Hemos recibido, fue gratis, fue un regalo. Y si lo recibimos de gracia, lo vamos a dar de gracia. Pregunta: ¿cuándo la recibimos? Porque no vinimos a este mundo con esa paz. ¿Sí? La recibimos cuando vino a nuestras vidas el príncipe de paz, en aquel acto de justificación. Lo dice Romanos 5:1. Dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Creo que este es el texto de invitación. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo hemos logrado nosotros. Y alguien puede decir, sí, pero tuve fe. En algo participé. Bueno, Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Por la duda dice, no te hayas gloriado que tuviste fe. ¿Sí? Fue don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y si yo después hago buenas obras, y en el versículo siguiente dice, son las que Dios preparó de antemano para que nosotros podamos transitar en esa obra. Así que si hacemos algo bueno es porque Dios lo preparó. Justificados pues por la fe tenemos paz. Por medio de la obra de Cristo han sido quitadas toda causa de enemistad con Dios, entre nosotros y Dios. Todo eso fue anulado. Recordemos que el resultado del pecado es que el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Había una separación, un conflicto entre el hombre y Dios. Teníamos esa separación, teníamos ese conflicto con Dios. Había una enemistad, no había comunión. Pero hemos sido cambiados ¿de qué? De enemigos a amigos por el milagro de la gracia. Y si hoy estás acá, o si estás viendo esta transmisión y estás pensando, bueno, yo la verdad que no estoy muy bien que digamos con Dios. La verdad que no tengo esa paz. No siento de que soy justificado por el Señor. Bueno, el príncipe de paz está dispuesto para lograr esa unión, que necesitamos creer de que Él es el príncipe de paz. Buenas obras, no necesito hacer nada bueno, eso va a venir como consecuencia. Creer, esa es la clave. Creer, rendirme, pedirle perdón por mis faltas, reconocer que he fallado, que he pecado. Y ahí el príncipe de paz va a lograr esa paz. Y Dios me va a declarar justo. Pues la justificación es un acto declarativo de parte de Dios al que cree. ¿Sí? Es una declaración legal, no es que yo me gané también, sino que Dios dice, Él es justo, porque creyó en mi Hijo. Y mi Hijo está en Él. Por lo tanto, Él es justo ahora. Y se hace una sola vez y para siempre. No voy a ser justificado y después me porto mal y pierdo eso y después de nuevo ya. No, una vez y para siempre, dice la Biblia. Tiene resultados perpetuos. No es un proceso continuo, es una sola vez se hace la justificación. Es un acto declarativo de Dios que se hace una sola vez y para siempre. Esa paz con Dios es uno de los beneficios de esa justificación, de que hemos recibido, y no se trata de una sensación de calma y tranquilidad o bienestar, sino que es una realidad objetiva, el hecho de estar justificados y en paz con Dios, unión con Dios. Esa división que había ya no existe. Si hoy sentís que hay una división entre vos y Dios, ¿sí? Basta el príncipe de paz para que esa división termine para siempre. El conflicto con Dios ya ha terminado y hay un resultado con un estado de reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios. Hay varios textos que hablan de aquella reconciliación, ¿no es cierto? Se nos fue encargada a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores, dice 2 Corintios, embajadores de la paz, porque anunciamos a quién, al príncipe de paz. Paz con Dios se logra mediante la reconciliación con Él, y eso es una sola vez y para siempre. Y estamos hablando de la paz
de Dios como resultado de esa reconciliación. Entonces, lejos de Dios no hay paz. Como dijimos, el hombre puede tener de todo, puede ser el más poderoso, el más adinerado, pero al mismo tiempo puede no tener paz, porque el mundo ofrece una supuesta paz. Y Cristo dejó bien en claro esa separación. La paz que yo le doy no es como la paz del mundo, está separando. La paz del mundo es otra cosa. Jesús dejaba una herencia de paz muy distinta a la paz, a esa falsa paz que da el mundo. Muchos dicen, y esto lo hemos compartido en un mensaje resumido, un miércoles de lluvia, que nos sentamos acá un círculo, varios hermanos con una guitarra muy lindo todo. Y decíamos de que el dinero, muchos dicen, el dinero no hace la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Y es una frase que engaña al final, porque está diciendo que si el dinero ayuda a hacer la felicidad, quiere decir que tiene parte en la felicidad. Y eso no es más que una falacia. ¿Cuál es el concepto de felicidad? Creo que ahí está errada la persona que dice que el dinero hace la felicidad. Para muchos quizás es saciar sentimientos, placeres, deseos, ser aceptados, buscar gloria acá, lo cual es vanagloria. Y sin duda que si el dinero me da una felicidad, entonces es una felicidad falsa, una felicidad incompleta. Va a ser una felicidad temporal, una felicidad que no va a ser completa, porque si depende del dinero, siempre va a haber alguien que tiene más dinero que yo, por lo tanto va a tener más felicidad que yo. Entonces mi felicidad va a quedar chiquita, ¿no? Hay unas frases que quiero compartir, a ver si puedo abrir acá. Me la preparé en mi celular, pero mi celular está ahí. Dice, el dinero puede dar una cama, pero no sueño. Puede dar libros, pero no sabiduría. Puede dar comida, pero no apetito. Adornos, pero no belleza. Atención, pero no amor. Una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no el tiempo. Medicina, pero no salud. Lujo, pero no cultura. Asombro, pero no respeto. Póliza de seguro, pero no paz. Diversión, pero no felicidad. Te puede dar un crucifijo, pero no un salvador. Felicidad incompleta es la que puede dar el dinero o una posición. Y el hombre lejos de Dios va a pasar su vida buscando la felicidad y no lo va a alcanzar. Ese es el sistema del mundo, una carrera por buscar una felicidad, y que invierte en todo de su vida muchas veces y no era una felicidad completa. La verdadera felicidad es la que me da paz. Y habiendo derribado esa idea de la falsa felicidad, entonces veamos cuál es la verdadera felicidad. Y esa felicidad no es algo, sino alguien, y es el príncipe de paz. Jesucristo, en quien sí podemos confiar, en quien sí podemos estar sostenidos, que no va a variar, que no va a cambiar, no va a perder valor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Y teniendo confianza en el príncipe de paz, voy a poder descansar. Por más que haya una gotera en mi pieza, voy a poder dormir, porque estaré seguro en Cristo. Esto tiene un respaldo. Salmos, un salmo muy conocido, 4:7 al 8. Voy a leer acá en la Reina Valera, creo que es. Voy a leer el 8 primero. Dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, solo tú, Señor, me haces
vivir confiado, asegurado de la total suficiencia del Señor. El salmista dice que calma toda ansiedad y se transforma en certidumbre, en confianza. El salmista está confiando. ¿Sí? Ahora puede acostarse, puede dormir sabiendo que el Señor le hace vivir confiado, porque solo tú me haces vivir confiado. Y esa confianza no es que viene de nosotros. Dios hace que estemos confiados. Es virtud del Señor. Y el versículo 7 dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. El grano y el mosto están haciendo referencia a un poder económico, a riqueza. ¿Sí? Tú diste, el Señor, tú diste alegría a mi corazón, mayor que aquellos que tienen una alegría basada en riquezas, en poder, en algo de este mundo. Tu alegría en mi corazón es mayor, y por eso en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Somos guardados en perfecta paz, que solo la puede ofrecer ¿quién? El príncipe de paz. Y es una paz que no se entiende a veces, no podemos entender, porque la paz no va a ser ausencia de problemas. Sí, porque capaz de mañana te levantás y encontrás tu moto, tu auto pinchado, no tienes plata. Es decir, ayer me estaba diciendo que estaba guardado en paz. Bueno, no es ausencia de problemas. Sí, es Cristo sosteniéndome en medio de los problemas, en medio de la aflicción. ¿Sí? Es el sostén de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Pero vamos a ver dos casos en donde, en la Biblia, dos de muchos, en donde pudimos ver que realmente estaban en paz estos hermanos. Y por un lado, vamos a ver primeramente Hechos 12, versículo 1. Vamos a leer hasta los 11. En su Biblia seguramente tiene un título. En mi Biblia dice: el martirio de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Acá Herodes lo que quería era quedar bien con los judíos. Quería agradarlo, porque tenía un tema con Roma también. Hay toda una historia ahí que no vamos a entrar en eso. ¿Sí? Pero por eso la palabra dice: viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Él le metió preso a Pedro. Versículo 4: y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran. ¿Sí? Eran 4 guardias. ¿Sí? No eran 4 guardias de 4 que estaban todos juntos. Por muchos dicen había 16 ahí. No, eran por turno. ¿Sí? 4 piquetes de soldados para que lo guardaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua, porque estaban durante la semana de la Pascua y no podía haber juicios. Entonces lo guardamos en la cárcel, cuando llega el momento le sacamos y le matamos. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué dice? Hacía oración ferviente a Dios por él. La iglesia orando. Hermanos, nunca dejemos de orar por los hermanos, por nuestro pastor.
por aquellos que están pasando aflicciones, tribulaciones. Nunca dejemos de orar. El viernes hicimos una vigilia, ¿sí? Vamos a hacer una próxima vigilia, así que te vamos a avisar para que sea parte. Muy lindo, estuvo un tiempo de oración, de estudio de la palabra, y estuvimos orando realmente. Cada miércoles venimos acá y oramos, ¿sí? Y el Señor responde. Habíamos orado para que Dios abra de nuevo las puertas del hospital, y esto lo quiero anunciar y avisar al pastor ayer, de que las puertas están abiertas nuevamente, así que esta semana vamos a poder volver a hacer la visita al hospital. Así que el Señor responde. Dice, la iglesia hacía oración ferviente, ¿no? Que estaban orando así, medio ferviente, ¿sí? En hecho dice que estaban entregados a la oración ferviente a Dios, oración ferviente a Dios por él. ¿Por qué? Por Pedro. Y esa noche, cuando oró, estaba a punto de sacarlo, de decir, lo sacaría al siguiente día. Pedro, ¿qué dice? Estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dice que no es que le encerraban en una celda, sino que Pedro estaba, de un lado estaba sujeto con una cadena a un soldado, y del otro lado sujeto con otra cadena a otro soldado. No sé si por medio de las manos o de los pies, no aclara la Biblia eso, pero estaba sujeto, una posición bastante incómoda, ¿no? Por lo menos si le dejan solo, está. Pero estaba ahí con otro soldado, pero estaba durmiendo. Y él sabía que el otro día le sacaban para matarlo, pero también sabía que había promesa de Dios de que él sería un hombre anciano que llegaría a la vejez, ¿sí? Pero él estaba en paz. Pedro durmiendo profundamente. Un teólogo mencionó esto como ese sueño era el triunfo de la fe. Pedro tenía paz. ¿Por qué? Porque tenía promesa de Dios. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple, sin lugar a dudas, porque él viviría hasta la vejez. Entonces, ¿qué podía hacer? Dormía en paz. En paz me acostaría, habrá dicho Pedro, ¿no? La iglesia batallando en oración. Versículo 7. Y aquí se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, como que le tuvo que dar un golpecito a Pedro. Fíjense que ni siquiera la luz que brilló en la celda le despertó a Pedro. Estaba durmiendo re fuerte. Yo cuando dormí fuerte, así estaba Pedro. Yo no dormiría estando en una cárcel, custodiado por soldados romanos, y encadenado de un lado a un soldado, de otro lado al otro. Yo no dormiría. Pedro durmió tan fuerte que ni la luz del ángel le despertó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el ángel? Le tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: vamos Pedrito, levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Estaba atado con las manos. Cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo al ángel: envuélvete en tu manto y síguete. El ángel dando instrucción a Pedro: dale Pedro, levantate, que de acá salimos, de acá yo te salgo. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Y cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Y fíjense qué cárcel que era, ¿no? Tenía dos guardias, la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Pedro estaba durmiendo en paz, y un ángel, acuérdense de que un ángel se le apareció a Pedro, dio victoria en la tormenta. Que podamos tener esa paz, ¿sí?
ya que a pesar de las aflicciones, saber, porque Pedro no es que tenía paz por sí mismo, sino que él sabía que Dios estaba con él y que había una promesa de Dios que iba a vivir hasta viejo, que iba a vivir hasta su vejez. Hay un versículo que habla de eso, de que Pedro viviría hasta su vejez. Esa es la confianza. Hoy tenemos muchos versículos, ¿no?, en los cuales podemos confiar y en los cuales nos pueden dar paz. Ahora, leamos estos versículos. Decía un profesor: pico y pala en la Biblia. Con el pico, con la pala, buscando. Es como el que busca un oro, con el pico y la pala, constantemente leyendo, estudiando la palabra. Si no, no podré conocer todo lo que Dios tiene, no podré conocer estos testimonios. Y ahora vamos a ver otro testimonio en Hechos 27, versículo 1. En adelante, no le voy a decir hasta dónde puedo decir. Se han asustado. Desde el 1 en adelante. Pablo sale para Roma, dice mi Biblia. Cuando se decidió que debíamos embarcarnos, Hechos está escribiendo Lucas, ¿sí? El libro de los Hechos es como una continuación del Evangelio de Lucas, ¿sí? Y Lucas está relatando, debíamos embarcarnos, quiere decir que Lucas también iba a acompañar a Pablo. Para Italia fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Y embarcándonos, es decir, Lucas no iba como preso, Pablo sí. Y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató a Pablo con benevolencia. Estaba preso Pablo, pero le estaban tratando bien. Proverbios, no vamos a ir, solo menciono Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Acá Julio era un enemigo de Pablo, porque Pablo era preso y Julio era soldado. Pero había paz con Julio, ¿sí? Cuando los caminos del hombre son agradando al Señor, hasta tu enemigo va a estar en paz con vos. Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos, ¿sí? Porque lo llevaron en barco, llegaron a un lugar que se llama Sidón, pararon ahí, y Julio dijo: bueno, te dejo que vayas con tus amigos, con tus hermanos, anda un rato, unas horas, o esta noche quédate con ellos, ¿sí? Mañana seguimos viaje. Estaba en calidad de preso Pablo, iba a compadecer ante César, iba a Roma. Versículo 4: de allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Se estaba avecinando un temporal, parece. Y después de navegar, atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Cambiaron de barco. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente al Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmón. Y costeando Creta, con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Después lean esto en su casa, como dijo el pastor una vez, esto tienen que ir a leer de nuevo, no sé qué, con lo que hablamos acá, ¿sí? Lean con un mapa, busquen en internet un mapa antiguo, y para ir viendo por dónde iba este barco. Versículo 9: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya,
Pablo los amonestaba, diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Pablo era un preso ahí, y ¿qué le vamos a hacer caso? Vamos a hacer caso al que maneja el barco, ¿no? Al capitán del barco. A ver, Pablo, puedo decir lo que querés. Bueno, Pablo estaba avisando. Versículo 12. Y como el puerto no era adecuado para invernar, este era buenos puertos, el lugar donde llegaron, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si le era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando Creta. Pero no mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. El nombre ya me asusta, es un viento muy fuerte, el Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar al aéreo. Navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el esquife. Es el bote salvavidas, es el esquife. Después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave. Ya vieron que estaba muy complicado el tema, que estaba golpeado por el oleaje, el barco. ¿Y qué hacen? Dice acá, usaron amarras para ceñir, como que lo bordearon con sogas para mantenerlo bien firme, que no se le vaya a empezar a desarmar la nave. Y temiendo encallar en los barcos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Ancla flotante era como un cono así que hacía que pese más la nave, que no le lleve tan fuerte el viento. Tiraban al agua eso para lograrlo, fue como un freno. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente, dicen, sacudidos furiosamente. Por ahí lo leemos acá y bueno, pero estaban siendo sacudidos furiosamente por la tormenta. Comenzaron a arrojar la carga. Y al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonados a toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie. Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, primero le dio un regaño. Deberías haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Le traigo, metieron la pata porque no me escucharon a mí. Yo le dije que iba a haber problema. Pero, versículo 22, pero del Señor. Pero ahora os exhorto, estaba animando, a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Ninguno va a morir. Ninguno de los que estamos acá va a morir. Solo el barco se va a destruir. Solo del barco, porque esta noche, ¿quién estuvo en mi presencia? El ángel. Un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Wow! Estuvo en presencia de Pablo un ángel del Señor. Y Pablo dice: ¿de quién soy? De Dios. ¿Y a quién sirvo? ¿Quién podemos decir esto? ¿De quién soy y a quién sirvo? Dios. Soy de Dios y sirvo a Dios. Podemos tener esa confianza. Pablo tenía esa confianza. Y vino el ángel
Así como vino el ángel cuando Pedro estaba encarcelado, a punto de morir, vino el ángel junto a Pablo en este naufragio de 14 días, no estaban comiendo nada, estaban siendo sacudidos, había un viento europeo que lo estaba llevando aquí para allá, ya no sabían qué hacer, estaban a la deriva. Vino un ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Quédate tranquilo, porque a vos se te está llevando allá junto al César, y el propósito que vos estés ahí en Roma. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, no es solo que vos vas a llegar, sino todos los que están acá con vos, todos van a llegar. Por tanto, tener buen ánimo, y eso nos dice a nosotros, Señor, buen ánimo. ¿Sí? Vamos todavía, hay problemas, hay dificultades. Una canción de la escuela bíblica dice: tenemos problemas, dificultades siempre a nuestro alrededor, pero tenemos a Jesucristo en quien podemos confiar. Tener buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pablo estaba hablando, le relató que vino el ángel, que le dijo esto, así que anímense, que va a pasar como se dijo. Y el resto de la historia sigue, ¿no? Después llegan a una isla, ya sin el barco, a los tumbos, nadie muere. Luego llega Pablo y justo le pica una víbora. Una picadura de víbora en ese tiempo no es como ahora. Si ahora me pica una víbora y lleva tiempo, me ponen un antídoto y ya está. Antes no había, era una víbora te picaba y morías. Pablo no murió. Así pasó de todo, pero Pablo estaba en paz. Pablo tenía esa completa paz. Tenía el manto de paz. ¿Sí? Él estaba de alguna manera siendo capitán de ese barco, el cual le estaba llevando preso. Gracias al Señor. Esa paz que puede cambiar los ánimos. Tengan buen ánimo. Es la paz que no se puede entender. Es la paz que dice el apóstol Pablo, el mismo que estuvo naufragando en Filipenses 4:7, ¿qué dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. No se entiende cómo Pedro podía estar durmiendo ahí, no se entiende cómo Pablo se levantó estando preso y dijo esto, y le dio ánimo, vamos todavía, y el barco estaba en los tumbos, imagino que estaban los gritos ahí. Con esto voy terminando. Al creyente se le promete calma, se le promete tranquilidad interior, pero si tienen una actitud de gratitud basada en una confianza inamovible de que Dios puede y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Romanos 8:28, todos lo sabemos, ¿sí? Que todo ayuda bien. Todo lo que ocurre va a ser para bien. Sobrepasa todo entendimiento, es un origen divino, no podemos entender esa paz. Trasciende el intelecto, trasciende cualquier análisis que podamos hacer, trasciende cualquier sabiduría humana. Sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué más dice? Que guardará. Es un término militar que dice mantener bajo vigilancia, blindaje de la paz. Y es como la acción de un centinela, de un guardia que está ahí custodiando. La paz de Dios guarda a los creyentes de la duda, del temor, de la preocupación. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. En otra versión dice vuestras mentes. Y acá Pablo no está haciendo una distinción de las dos cosas, ¿no? Sino que una declaración de que alude a todos los aspectos del ser humano. Todo el ser del ser humano guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, vuestro guarda completo. ¿A causa de qué? De la unión del creyente con Cristo. Él guardará su ser interior con su paz,
perfecta. Y si vos decís hoy, o si estás mirando y decís, bueno, la verdad que yo no me siento guardado por esa paz, porque ahora me doy cuenta que tengo plata, tengo todo, pero como que no está completo, no tenés paz. Bueno, hoy te presentamos al príncipe de paz. La palabra te lo presenta como aquel niño que nació, como aquel hijo que fue dado, origen divino, es el príncipe de paz. Previamente dice que es Dios fuerte, dice también que es Padre eterno, admirable, consejero. ¿Creemos esa palabra? Rindámonos a Dios, porque es para nosotros, para los hijos, es para el que cree. Así que está cerca. Si sentís de que no tenés esa paz, basta que hagas una oración y te rindas y le pidas perdón a Dios por tu falta, por tus pecados, y le reconozcas como tu Señor y tu Salvador. Y tu vida cambia, vas a tener al príncipe de paz. Mañana capaz que vas a tener problemas en tu trabajo, pero vas a tener esa paz. Vas a poder recordar que Pedro estaba bien, yo estoy así. Vas a decir, miles de problemas, pero estoy en paz, estoy sostenido por Dios. Previamente, el versículo 6 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de ser agradecido. Que sean conocidas vuestras peticiones. Y a eso venimos a la casa de oración, a eso venimos cada domingo, a eso venimos cada miércoles a orar, ¿sí? Peticiones, ruegos, pero que no termine acá en estas cuatro paredes, sino que sea un estilo de vida diariamente. La palabra dice orar sin cesar. No es que vas a andar por la calle orando así, no, que sea una vida de comunión con Dios, de que vos les incluyas en tus tareas. A veces en mi trabajo hay cosas que no me salen y yo voy a veces al baño un ratito y le pido al Espíritu Santo sacarme esto, mostrarme, guiarme, por favor. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, aprovechemos eso. Eso es parte de tener paz, de estar sostenido por el Señor mediante su Espíritu Santo. Buscar ser aprobados, buscar agradar a Dios, buscando su mirada, su consejo, en comunión con el Espíritu Santo, pidiendo la ayuda, dirección, discernimiento, ¿sí? Que no sea solo antes de comer y antes de dormir y de levantarme en la oración, sino durante todo el día, una vida de continua comunión con Dios. Y hay mucho más para hablar de la paz, mucho más. Y esto seguramente va a continuar en algún miércoles, si Dios permite, la paz con los hermanos, ¿sí? ¿Cómo es la paz con los hermanos? ¿Sí? Como consecuencia de la paz con Dios. Tú guardarás, dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz. ¿A quiénes? ¿A todos? No, hay una exclusividad. Solo tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Isaías 26:13. El Señor nos guarda. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Señor, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti han confiado. Esto lo vamos a seguir hablando de este versículo en otro momento. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosa? Damos palabra. Le damos la palabra para que en mí tengáis paz. En el mundo ahora tener aflicciones, va a haber sufrimiento. Por eso no estoy de acuerdo con querer parar de sufrir. Es una falacia, porque el Señor Jesús, en mi Biblia está en rojo, habló el Señor Jesús,
Señor Jesús dice: en el mundo van a tener aflicciones, pero, nuevamente, confiar. Yo he vencido al mundo. El Rey vencedor, Cristo el Rey vencedor. Y ese está de nuestro lado, ese Cristo, el Príncipe de paz. Para que en Cristo tenemos paz, no en el mundo. Desechemos esa idea. No nos afanemos, no nos preocupemos. No estemos como ese hombre que no puede dormir esperando que cante el gallo, esperando cierta cosa, esperando si pasa o no pasa esto. En Dios tenemos paz. ¿Vas a tener problemas? Jesús lo avisó. Pero confiamos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, te amo, porque es tu perfecta paz la que nos guarda, la que nos sostiene. Es tu perfecta paz la que cuida nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias por el Príncipe de paz que vino a nuestras vidas. Y si en esta mañana estás en este lugar o estás viendo la transmisión y estás diciendo: yo quisiera ser príncipe de paz, porque la verdad que tengo todo, pero parece que no tengo nada. Entonces, y ciertamente, si no tenés a Cristo, no tenés nada. Repite esta oración conmigo para tener al príncipe de paz en tu corazón. Señor Jesús, gracias. Te pido, Padre Santo, te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón porque he pecado, he fallado. Te pido perdón porque he hecho lo incorrecto ante tus ojos. Me arrepiento de todo pecado hecho en pensamiento, en palabra y en obra. Todo pecado hecho por omisión. Te pido perdón por todo pecado hecho en forma consciente e inconsciente. Y habiendo sido perdonado, te pido, Señor, que reines en mi corazón. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Príncipe de paz. Yo creo que tú viniste a este mundo a caminar esta tierra, a mostrarnos, a traernos esa paz. Y creo que fuiste crucificado y que fuiste sepultado, pero también creo que al tercer día resucitado entre los muertos. Y estás vivo. Y estás en el trono de gloria a la diestra del Padre. Y sé que un día vas a volver por tu iglesia. Todo eso lo creo. Entra en mi corazón y reina en mi corazón como el príncipe de paz. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Los ángeles claman: santo, santo, santo.